Bueno, en este sentido, la reducción de municipios o fusión de municipios, como lo hemos conocido nosotros, es un tema bien delicado que ha tocado las bases del país. Prácticamente se están removiendo estas estructuras que tenían cientos de años en algunos casos y se ha generado una nueva estructuración política de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los territorios? Ahí hemos visto nosotros comentarios, hemos hablado con varias personas en diferentes sectores del país y la gran mayoría no están de acuerdo con esa reestructuración. ¿Por qué razón? La gente considera que en los territorios más alejados, ¿verdad? Como hay municipios que están bien retirados de las cabeceras departamentales, ellos tenían ciertos programas de ayuda gubernamental, de desarrollo local, con las municipalidades que estaban vigentes. Y ahora consideran de que no van a llegar esas ayudas, van a desaparecer y difícilmente el municipio sede, que va a albergar estos distritos, va a poder hacer llegar estas ayudas a las comunidades que más lo necesitan. Esa es, digamos, como una valoración que hace la gente en los territorios. Y esto lo estamos viendo nosotros desde la realidad, desde el recorrido que hemos hecho en algunos territorios, más que todo en la zona oriental del país. Nosotros hemos recorrido algunas zonas, por ejemplo, de Usulután, donde muchos municipios no difícilmente va a llegar algún programa ahora que se han fusionado. Entonces la gente resiente ese tipo de situación. El otro aspecto que la gente resiente es que no tomaron en cuenta la opinión de nadie para tomar esa decisión, ¿verdad? Para reestructurar los municipios, fusionarlos, crear otros. No tomaron en cuenta la opinión de nadie. Entonces hay municipios, hay sectores que tienen ese como resentimiento con el gobierno de que van a pasar de una ciudad a convertirse en distritos, o sea que le están bajando como la calidad de su lugar de residencia, donde incluso ellos ahí nacieron, y le están bajando de ser una ciudad a distrito. Entonces todos estos aspectos no se valoraron. Y por otro lado, electoralmente ha cambiado toda la estructura y todas las reglas del juego electoral para escogitar, digamos, los alcaldes que van a funcionar en esos 44 municipios que han quedado, ¿verdad? Es un cambio muy radical donde un alcalde va a tener mucho más territorio, va a tener que tener una representatividad de cada uno de esos distritos y le va a tocar una responsabilidad sumamente grandísima, más de lo que ya tenían las cabeceras departamentales. Ok, ya que tocó el tema de los alcaldes, ¿qué opina de que los diputados de Nuevas Ideas estén postulando para precandidatos a alcalde de los municipios? Bueno, lo que estamos viendo en Nuevas Ideas es un desorden. Primero, hay una gran cantidad de denuncias entre ellos mismos, están denunciando aspectos de manipulación de las elecciones internas, están denunciando imposición de candidatos y prueba de ello es que algunos que ahora son diputados de Nuevas Ideas están buscando una alcaldía de los 44 municipios que se han formado con esta reestructuración. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo más de lo mismo. En épocas pasadas, Nuevas Ideas había criticado mucho la clase política, diciendo de que ellos imponían, que ellos manipulaban planillas, etcétera. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Se están cambiando de lugar porque ellos están seguros de que van a quedar como alcaldes y van a continuar en la misma línea de apoyar al Ejecutivo en todo lo que se les envíe desde Casa Presidencial. No se ve una autonomía, no se ve una independencia
digamos, en el actuar de ellos, porque claramente lo han dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a ser diputados del presidente, nosotros vamos a ser alcaldes del presidente, y eso no es correcto, ¿verdad? Porque los diputados se deben al pueblo, no se deben al presidente. Los alcaldes se deben a su sector que ha votado por ellos y también a los que no han votado por ellos, y no se deben al presidente. Son gobiernos locales, gobiernos independientes. Entonces lo que estamos viendo nosotros es más de lo mismo. Estamos viendo que la rueda de caballitos solamente va girando y solo se van cambiando de lugar los jinetes. De los despidos masivos más que están habiendo en la alcaldía de Soyapango, y también hace unos días se conoció de que los trabajadores del MOP también se manifestaron porque no les estaban pagando sus salarios y las horas extras. ¿Qué podía decirnos de eso? Bueno, nosotros ya lo habíamos planteado desde la postura de la Alianza El Salvador en Paz, cuando se reestructuraron o se conoció de la reestructuración de los municipios de El Salvador. Nosotros lo planteamos que se iban a generar despidos masivos en todas las que ahora son alcaldías y que van a pasar a ser distritos. Es una cantidad bastante considerable de despidos. Soyapango ha iniciado con ese trabajo, ¿verdad?, de separar a los empleados municipales de sus cargos. Y simplemente le dan una hoja que no tiene ni sustento ni formalidad, se las entregan y que ya terminó su contrato y ya pues no van a requerir de su servicio. Y así están haciendo en otras alcaldías, así van a hacer poco a poco en los diferentes distritos que se vayan, cuando ya se estén generando, ya estén funcionando las nuevas alcaldías, y vamos a tener una cantidad de despedidos sumamente alta. Ahora bien, con lo del incidente que se generó en el Redondel de Integración, los trabajadores, ellos llegaron a un punto que ya no podían seguir tolerando los atrasos en el pago. Recordemos que un empleado, un trabajador, realiza una función y por esa función que realiza recibe un salario. Y este salario se transforma en beneficios para él y su familia, para mantener el sustento de ellos y su núcleo familiar. Si un empleado no le pagan a tiempo, si le atrasan 15 días, si le atrasan un mes el salario, entonces ahí lo complican y le complican también el sustento a su familia. Entonces, estos empleados que son de una empresa subcontratada del MOP llegaron al punto que ya no pudieron ellos sostener, digamos, u ocultar ese atraso o soportar ese atraso de su pago, ¿verdad?, del pago de su salario, y tuvieron que utilizar el último mecanismo que tiene el trabajador, y es la protesta, porque ellos ya habían agotado las instancias de reclamo interno, pero cuando no les resolvieron, decidieron cerrar, ¿verdad? Cerraron las calles aledañas ahí al Redondel, se declararon en huelga hasta que les resolvieran. Pero ¿qué es lo que vimos nosotros de parte del gobierno? Le mandaron a una persona que no tiene poder decisorio simplemente para calmarlos. Ahí no llegó el ministro de Obras Públicas, ahí no llegó el viceministro, no llegó alguien que tuviera poder decisorio y se comprometiera con su palabra a que les pagaran, ¿verdad? Mandaron a una persona que no sabemos qué cargo tiene en el MOP, pero claramente se ve que no es alguien que tiene poder decisorio, ¿verdad? Simplemente lo enviaron a que calmara las aguas, a que les diera palabras de esperanza, ¿verdad? Pero los trabajadores no comen de esperanzas, los trabajadores necesitan dinero, que les paguen su jornada, porque esto se convierte en comida para ellos y sus familias. Es lamentable, pues, porque en este gobierno mucho se especuló que no iban a pasar ese tipo de situaciones y que el dinero iba a alcanzar porque nadie iba a estar robando, ¿verdad? Pero parece que nunca les alcanza el dinero. Ya aprobaron 1.000 millones de deuda y siguen aprobando más deuda. Es más, hasta se aprobaron hace poco 3 millones de dólares para remozar el edificio administrativo de la Asamblea, ¿ve? Entonces, están gastando dinero, sí, pero no están priorizando el pago de los trabajadores. En otros temas ya se conoció que el presidente
Nayib Bukele como el vicepresidente se postularon para precandidatos para el partido de Nuevas Ideas y este domingo van a ser las elecciones del partido. ¿Qué opina de eso? Bueno, el presidente Bukele y el vicepresidente, al inscribirse como candidatos a la reelección, están cometiendo un acto ilegal. La Constitución establece en varios artículos, ha sido discutido ampliamente, que no se puede reelegir. Sin embargo, ellos se basan a que hay una resolución de la sala, una interpretación de que sí se puede. Lógicamente, los magistrados de la sala de lo constitucional fueron impuestos por el oficialismo. Entonces, ¿qué podíamos esperar nosotros? Nada más que una resolución a favor de ellos. Por decencia y por respeto a nuestra Constitución y a nuestro marco jurídico, ellos no deberían participar. Deberían dejar que las instancias democráticas funcionen en nuestro país. Y si están muy sobrados, muy confiados, como ellos dicen, pues que pongan a alguien distinto, que funcione la democracia. Bueno, en el gobierno de Mauricio Funes fue vicepresidente el señor Sánchez Serén, y en el siguiente periodo él fue presidente. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar a que pasen 5 años y volverse a postular? En el caso del presidente Bukele, ¿por qué no ponen a alguien, verdad? Ahí está Félix Ulloa, fue vicepresidente. ¿Por qué no se postula para presidente, así como hizo Sánchez Serén? Ahí está, es de la misma línea, que lo respalde un vicepresidente de ellos mismos de Nuevas Ideas y se acabó el problema. Pero no, aquí hay un capricho de continuar en el poder al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Ortega. Están siguiendo una receta que ha llevado a grandes problemas a estos países. Y nuestro país, al consolidarse Nayib Bukele como presidente reelecto, van a haber grandes consecuencias para nuestra nación. Ya lo estamos viendo, ya estamos sintiendo esos efectos, porque organismos internacionales financieros ya no nos dan dinero, ya no nos prestan dinero. El Banco Mundial le cerró las puertas, el Fondo Monetario Internacional le cerró las puertas, el Banco Alemán le cerró las puertas. Entonces se van cerrando las puertas y nos vamos a quedar solos y en una situación caótica en materia económica y de producción interna, porque no vamos a tener recursos, van a escasear todos los recursos y la inestabilidad política aleja la inversión extranjera. Hay gente que dice, no, si es que el pueblo manda, así que nosotros lo queremos ahí hasta que se muera. Está bien que el pueblo enamorado del presidente Bukele lo quiera tener hasta que él se muera, ¿verdad? No hay ningún problema, pero esos son deseos subjetivos que no tienen un sustento legal, no tienen un sustento jurídico ni tampoco constitucional. Aquí hay que revisar las reglas que establece la Constitución. Los deseos del pueblo tienen límites, no son lo que yo quiera hacer, sino que hay límites para establecer, digamos, las actividades de la gente. Y en este caso, la reelección ya está definida que no se puede, no está permitida, y el presidente únicamente va a estar 5 años. Si el presidente se reelige, se consolida este acto ilegal. Y todos aquellos que apoyen la reelección caen en la categoría de criminales, porque nosotros como salvadoreños honestos, responsables, no podemos avalar procesos ilegales. Eso es como que aplaudiéramos a un ladrón porque es exitoso robando, o aplaudiéramos a un homicida, a un sicario porque es efectivo en sus acciones criminales. A ese nivel estamos, ¿verdad? Pues no podemos nosotros aplaudir una reelección del presidente Bukele porque es ilegal. Y es más, todos aquellos que promueven la reelección deben perder sus derechos como ciudadanos y no poderse postular a ningún cargo de elección popular. Pero vemos una complacencia bastante grande de todos los operadores políticos
de las instituciones también responsables de los procesos electorales y sobre todo de la gente, que dicen que sí, que está bien, pero cuando nosotros pensamos un poco, analizamos medianamente la situación, nos damos cuenta de que es ilegal y que va a traer graves consecuencias a nuestro país. Y denota una hipocresía de parte de Bukele y de parte de Félix Ulloa, porque ellos mismos, de su boca, en años anteriores, dijeron que aquí no se podía reelegir el presidente, no se podía reelegir el vicepresidente. Y ahora dicen todo lo contrario. Es más, hasta andan diciendo de que hay artículos escondidos en la Constitución y que hay que compararla con la de 1962, etcétera, etcétera. Es increíble porque antes decían una cosa totalmente contraria y hoy sí avalan ese proceso de reelección cuando ellos mismos saben que es ilegal. Bueno, en esta ocasión de esta reelección nunca pensamos que Félix Ulloa iba a ser como la fórmula del continuismo. O sea, se pensó que iban a poner a otra persona, pero ahí sigue. Y realmente cuando una persona está inscrita a un partido político y se desinscribe de este para postularse a un cargo de elección popular, a esto se le llama transfugismo y no está permitido participar en un proceso inmediatamente después se ha desinscrito del instituto político al que pertenecía. Y a todo esto nosotros no hemos visto la desinscripción del señor Bukele del partido Gana. Nadie sabe si se desinscribió o todavía está ahí. Nadie sabe ese dato. Ni el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado si a esa instancia llegó la solicitud de desinscripción del señor Bukele y Félix Ulloa. Tampoco hemos visto el pronunciamiento de ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que ellos definan eso, si el señor Bukele está inscrito todavía en Ghana o cuando se desinscribió, y esta ley de transfugismo le inhibe a él de participar, ¿verdad? Porque no se puede salir inmediatamente y participar con otro instituto político, en este caso con Nuevas Ideas. Pero ahí vimos ya su inscripción, ahí vimos ya su postulación para la reelección y candidato único, pues porque no hemos visto otro ahí que diga yo voy a competir con el señor Bukele en las internas. Ahí no hay competencia, prácticamente es una imposición, ¿verdad? De que ellos van y se van a reelegir. Lamentable, pues, porque lo que le mandan el mensaje que le mandan a la población es de que no se respeten las leyes, que aquí se haga lo que se le venga en gana a quien sea, ¿verdad? Y esto va a traer también repercusiones en el actuar de la gente en su diario vivir, porque al no respetar las leyes el presidente, entonces la gente ¿qué va a decir? Bueno, si el presidente no respeta las leyes, ¿y yo por qué las voy a respetar? Entonces se empieza a generar una anarquía ya institucionalizada, donde la gente aquí prácticamente vamos a vivir con la ley de la selva, ¿verdad? A la ley del más fuerte, o el que hable más fuerte, el que sea, que tenga más armas. Es increíble lo que se está generando. Ok, ya Marvin, en otros temas también queríamos saber su opinión acerca del video que circuló de Terror Cisco y que luego el Cisco se disculpara por el video mostrado. Sí, nosotros vimos este video. Es un video que representa una escena de terror, tomando como fachada la iglesia del Calvario. Y a juicio del párroco de la iglesia, quien dio declaraciones apoyado por el arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, ellos plantearon de que la solicitud que le hicieron a la iglesia era totalmente diferente, que era un video totalmente distinto el que iban a hacer, pero cuando vieron el resultado, eso ya no les gustó, ¿verdad? La feligresía reclamó y dijo de que no estaba de acuerdo que se esté utilizando el templo religioso para ese tipo de eventos o promocionar ese tipo de eventos, ¿verdad? Porque eso se considera como una especie de falta de respeto, un sacrilegio estar utilizando los templos religiosos para promover
acciones ficticias, ¿verdad? Promover este tipo de eventos que le llaman ellos horror cívico, ¿verdad? Que es una temática referida a eso. Y lamentable, pues, porque le ven la cara a los líderes religiosos. No deberían de actuar de esa manera, o sea, planteando una cosa y a la hora de filmar o de hacer tomas es otra. Y eso ha causado malestar, sobre todo en la feligresía y en las autoridades también eclesiásticas, al punto que tomaron la decisión que ya no van a dar permiso a nadie que llegue a filmar ni a tomar fotos a ningún templo religioso. Y eso está bien, porque no hay que mezclar las cosas. La iglesia es un espacio donde la gente va a adorar a Dios, ¿verdad? A hacer sus peticiones al ser supremo, ¿verdad? Al ser superior, y no puede estarse mezclando con este tipo de aspectos de paganismo, ¿verdad? De libertinaje. No es correcto, no pueden mezclar eso. Si ellos querían poner de fachada un templo, lo hubieran recreado. Hay tantos programas que hoy pueden recrear edificios virtuales. Ellos son expertos en ese tema de los renders. Entonces, hubieran hecho una iglesia digital y ahí hubieran hecho el video, pero no utilizar el templo que es histórico, es sagrado para la religión católica, y utilizarlo con otros fines. ¿Usted vio el video? Sí. ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vio? Bueno, para mí es un video bastante chocante, ¿verdad? Se ve un escenario que prácticamente se ven unas especies de seres, ¿verdad? Como machos cabríos, y una persona saliendo de blanco del interior de la iglesia como respaldando a estos demonios. Algo así se ve. Y la gente corriendo hacia el interior de la iglesia, como buscando un refugio. No sé qué es lo que querían enviar o qué mensaje querían dar los de Cifco, ¿verdad? Pero definitivamente si querían hacer algo dramático hubieran ido a un bosque, hubieran ido a una barranca, hubieran buscado otro escenario, pero no así de esa manera. Ok, y ya para finalizar, Marvin, tu opinión acerca de los Juegos Centroamericanos, ¿qué te han parecido? ¿Cómo has visto las instalaciones, a nuestros atletas? Bueno, a pesar de todos los inconvenientes que se ha tenido con las instalaciones o los escenarios deportivos que no se lograron terminar, ¿verdad? Quedaron todavía con ciertos detalles y ya el evento a desarrollarse. Bueno, se ha ido sorteando poco a poco cada actividad. Y es importante que nuestros atletas hayan conseguido preseas, algunas históricas, ¿verdad? Porque hay algunos que ganaron medallas de oro históricas, hay unos que ya tenían más de 90 años de no ganar en esa competencia una medalla de oro y se logró, ¿verdad? Es importante que estos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe generen otra expectativa, ¿verdad? Tuvieron tiempo las autoridades del INDES para mejorar los escenarios deportivos, pero dejaron demasiado tiempo, alrededor de 6 meses, que no le tocaron absolutamente nada a los diferentes estadios, gimnasios, etcétera. Y con la premura de que ya estaban los juegos encima, han tenido que correr y han dejado todavía algunos detalles, ¿verdad? Esperamos que superen eso y que sean humildes, pues, ¿verdad? Si no los terminaron, pues que sean humildes y acepten que tuvieron atrasos, ¿verdad? Pero tampoco que estén jactándose de que han hecho todo lo mejor, porque no, aquí los grandes protagonistas son los deportistas, no son las autoridades, son los deportistas y los organizadores de estos juegos, pero que al país le van a costar 350 millones de dólares, o sea que no es de gratis. Panamá le ofrecieron la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero Panamá no quiso aceptar porque son 350 millones de dólares que cuestan esos juegos. Igual Guatemala no quiso aceptar, ¿verdad? Porque consideran que 350 millones de dólares no los tenían para invertir en los juegos por sus condiciones económicas, aunque Panamá tiene un ingreso per cápita mucho más alto que el nuestro, pero sin embargo aquí se hicieron cargo
y de dónde sacaron los 350 millones de dólares no sabemos, ¿verdad? Pero eso es lo que se invirtió y eso es lo que, digamos, ese es el acuerdo con las autoridades olímpicas para desarrollar estos Juegos, y que ya están llegando a su fin y por el momento no se ha tenido ningún incidente que lamentar y eso es bueno, que los atletas que han venido extranjeros, que han andado en los diferentes sectores, en los diferentes lugares visitando, no han tenido ningún inconveniente y eso es importante, ¿verdad? Porque no queremos ni que se vayan a accidentar o que se vayan a lesionar y mucho menos que vayan a perder la vida en alguna situación. Eso es algo que debemos resaltar, ¿verdad? La gente se ha ido o se va a ir satisfecha de que ha tenido un buen ambiente y que se le ha proporcionado toda la logística necesaria para desarrollar sus eventos.